Hola, bienvenidos al tercer capítulo de 10 años del PMB 2030. Hoy hablaremos con Jesús Acero, quien estuvo en los inicios en la creación del sistema de bicicletas públicas en Cicla. Él nos contará un poquito qué fue que pasó antes de iniciar su operación y hablaremos de otras cosas de bicicletas junto con él. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien todo. Jesús, me gustaría que antes de empezar nos contaras a todos un poquito cómo es tu historia con la bicicleta en Medellín y también algo de lo que has hecho después, que también es muy interesante. Bueno, así grosso modo, eh, yo estaba haciendo mi maestría, yo soy magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional y mi maestría estaba relacionada, la tesis de grado, con, digamos, los sistemas de bicicleta pública conceptualmente están en el marco de lo que se conoce como los sistemas producto-servicio, que es una teoría en torno a y alrededor de la economía circular, que funciona muy bien en Europa y todo eso. Es un poco así resumidamente, es como que uno no tiene necesidad de tener propiedad sobre un objeto para poder obtener el beneficio o el servicio que se desprende del uso de ese objeto. En este caso, las bicicletas. Y estaba mi tesis de maestría era en eso, es marcar el análisis del sistema de bicicletas públicas de la Universidad Nacional Bicirun, que arrancó en el 2006, y hacerle un análisis a través de este esquema, de esta estructura de los sistemas producto-servicio y llevarlo pues a unas mejoras y eso. Y para eso pues tuve la oportunidad de viajar a Europa, en América, de conocer algunos sistemas, algunos diferentes sistemas de bicicletas públicas, de bicicletas compartidas, y entre esa exploración bibliográfica yo llegué a contactarme con el hoy alcalde Federico Gutiérrez, que entonces era concejal y había presentado un proyecto de acuerdo, un acuerdo en Medellín, el Consejo de Medellín, para implementar un sistema de bicicletas públicas. Yo allí conocí a Federico y en ese momento Federico me presentó a, a Lina López, a, a José Campo y se me Y a Felipe. fue el nombre del otro compañero, Y de Felipe, Felipe, sí. de Felipe. Conocíamos y entonces ahí como que intercambiamos información, nos presentamos y quedamos de volver a vernos más adelante. Eh, Conocí también, me presentaron en su momento a través de esta visita que hice y demás, a la gente del área metropolitana, porque ya tenían conexión con el equipo de allí de la EAFIT, de Lina y de José y de Felipe. Entonces, en ese escenario, yo terminé en contacto con ellos también, un poco conociendo lo que estaban haciendo y eso. Yo, no obstante, cada 8 días mandaba un correíto, saludos, recuerda que estoy atento, cualquier cosa. Finalmente un día me llamó, Alcanzamos a ¿retomamos o...? escuchar, alcanzamos a escuchar hasta que dijiste que mandabas un correo semanalmente. Bueno, eh, yo mandaba un correíto semanalmente a Andrés diciendo de tal cosa. Un día pues recibí una llamada de Andrés, eso fue como en febrero del, del 2011, y Andrés me decía pues que si estaba interesado en ser gerente del sistema de bicicletas en Cicla, pues que tenían que hacerme una propuesta y eso. Yo inmediatamente al día siguiente cogí vuelo, viajé a Medellín, hablé con Marta Suárez y con Andrés sobre la propuesta que ellos tenían para ejercer la gerencia del sistema de bicicletas públicas allí de Medellín. Entonces, nada, después me encontré con el director Mauricio en Bogotá. en este Eh, punto no había arrancado en Cicla, estaba todavía la tesis de no, Lina el y la ciclo estaban todavía pensando. estaba, Ok. llevaban un tiempo con el AFIT. Realmente, pues lo que tenían de AFIT era una tesis de grado
de ingeniería de producto, creo, de diseño que tenían ellos. Habían llegado de Europa, creo que Lina y José, y habían presentado una propuesta de grado, digamos, juiciosa y todo, pero pues, digamos que la bicicleta que tenían ellos estaba, las luces estaban pegadas todavía con silicona, pues era Sí, una sí, les tesis, ¿no? faltaba todavía llevarlo. Eran unos prototipos digamos que funcionales, pero finalmente prototipos. Y ellos tenían discusiones, por ejemplo, como de quién era la propiedad intelectual de las bicicletas, porque estaban trabajando sobre el diseño de la bicicleta. Pues digamos, lo único que tenían era la bicicleta que ellos tenían en la presentación y una simulación de una estación eh, que, digamos, por ahí hay fotos de cuando fuimos a presentarla al consejo y demás. Y obviamente, pues, digamos que ahí paró, digamos, hasta ahí estábamos, no había avanzado nada, de hecho no había todavía convenio con el área metropolitana de AFIT, y arrancamos, yo arranqué en abril del 2011, espérenme un momento. En abril del 2011 y ahí arrancamos trabajando con Marta Suárez, que estaba como subdirectora de movilidad allí del área metropolitana. Y pues lo primero fue empezar a pensar, digamos que el tema de los prototipos de las bicicletas. Yo lo que le dije, mire, yo en Colombia, pues el tema de propiedad intelectual en una bicicleta es muy complicado, porque usted le cambia una bicicleta a un color y ya es otra, digamos, no hay mucha rigidez. Entonces, en ese momento lo que se combinó en el convenio y demás era que se iban a contratar, se contrataba pues el convenio con EAFIT y EAFIT contrataba a los muchachos, a Lina, Felipe, como parte del equipo de diseño, en principio, y ellos aportaban el diseño de las bicicletas. Pues obviamente pues tuvimos, bueno, después de empezar a mirar todo el tema de la producción, en dónde se producía, pues porque no, el material no era fácil conseguirlo. Una cosa es hacer un prototipo, otra cosa ya es una producción en serie. Inicialmente pues eran 150 bicicletas, si no estoy mal, y 100 bicicletas en Medellín y 50 bicicletas arriba en Santa Elena y 6 estaciones, bueno, 6 estaciones en Medellín y 5 estaciones en Santa Elena, que era, digamos, era una de las cosas bonitas del inicio, es que fue un sistema híbrido, ¿no? Urbano-rural, que era, digamos, pocos ejemplos en el mundo habían de eso, y obviamente el diseño de la bicicleta era diferente, la urbana a la rural, pues más que rural era porque pues Era en habían España. inclinaciones y demás, entonces, Sí, la eh, ruralidad de Antioquia, que es montaña toda empinada. claro, entonces imagínate la estación, primera estación que vaya a la salida de la estación de Parque Arví y la siguiente era abajo, para subir ese era un camello, pero fue muy bonito. Y ahí arrancamos, obviamente la producción, tocó prototipar mucho, hacer muchos ajustes. De hecho, por ahí todavía hay fotos de las primeras salidas que hicimos en su momento con Federico, que nos cogió un aguacero en su momento. La bicicleta, de hecho, se le cayó la luz, pues, porque estaba pegada con silicona. Eh, y así, cambiarle, obviamente, entiendo yo que ya fue a través de GW, también HA se vinculó para la entrega, pues la producción de bicicletas, más que la producción, digamos que todo el tema de los periféricos, porque las bicicletas en sí como tal no, en Colombia no se producen bicicletas en general y menos partes, entonces todas las partes de los periféricos venían de pues, las importaciones Sí, de de allá. HAW. Pero bueno, así más o menos Pero como el entonces el inicio de... marco sí fue construido, diseñado en el país. Sí, sí, fue en Medellín se construyó los marcos allí, yo me acuerdo. Ahí en Medellín se produjeron fue la producción de los marcos trayendo tubería de Pereira, y creo que si mal no estoy era tubería Colmena, pues porque de todas maneras el diseño digamos, tenía unas características particulares. De hecho, por ahí hay una bicicada de color rojo y blanco que fue el prototipo final que se hizo para la producción, ya con bastantes ajustes
que fue parte del ejercicio. Entonces, mientras andaba la producción de las bicicletas de las estaciones, pues se hacía toda la socialización y hubo un punto para mí que fue coyuntural, pero también que permitió avanzar, y era que se estimaba colocar un sistema, lo que llamaban de tercera generación, o sea, que tenía bicicletas, estaciones de recepción y de entrega manual, pero necesitábamos un software. Y el único ejercicio que había en América Latina en ese momento, que yo conocía y que ya vemos, era en Chile, en la municipalidad de Providencia. Había un sistema de bicicletas públicas pequeño, habían desarrollado un software. Providencia, después de Las Condes y eso, es una de las digamos, de más nivel económico, y le habían metido proyecto de eso, y a unos muchachos. De hecho, la semana me encontré fotos de Daniel y de la esposa que trabajaban en eso. El sistema llamaba Easy, Bici, pero con B, y Easy de fácil. Y entonces nos trajimos, pues ellos vinieron acá, los presentamos, ellos de hecho nos ayudaron a la, con una maqueta del software. Hicimos la presentación en el consejo de cómo se movería ese tema. Pero hay fotos de eso con Lina y con los muchachos. Y pues fue un convenio. EAFIT contrató el software, lo alquiló por un tiempo, mientras se empezaba a desarrollar. Yo no recuerdo si fue un primer año o los primeros meses para poder arrancar, porque no había. Desarrollar un software desde cero, pues puede llevar 3 o 4 meses, y nosotros pues estábamos avanzando. La apuesta era que más o menos en junio, julio, ya debíamos tener avanzado estaciones, bicicletas. Entonces, también trabajamos en el tema de las estaciones, contratar las personas, y tal vez lo más Sí, anecdótico que yo estamos siempre he hablando dicho es de que, 2011, que todo esto era un reto mayor de lo que puede parecer hoy, ¿cierto? Desarrollar un software, no claro, había porque no gente. había, no habían referentes, muy poco. El único referente, pues, en Colombia estaba Bicirrun, que es el de la Universidad Nacional, pero era un sistema de tercera, entre segunda y tercera generación, pero pues, no, digamos, estaba lejos de lo que conocíamos como referente. Más cercano tal vez estaba Barcelona o algunos de esos sistemas ya robustos, bueno, los franceses, en Rennes, en Lyon, pero todavía no había avanzado tanto y no se conocía. Estados Unidos, pues estaba lejos todavía. Entonces necesitábamos avanzar, y obviamente pues un poco la experiencia mía se basaba en lo que había hecho en bicicletas, en Bicirun, más lo que había desarrollado eh, en el tema, digamos, en la tesis de maestría y demás, pero que estábamos todos despuntando. Sí, a todo, en todo lado, sí, en toda Latinoamérica, además, ni siquiera era un tema de Colombia, sino en general. Dime, dime. Que era un tema que estaba muy, muy en pañales en toda Latinoamérica, no era solo un tema de Colombia, No, en sino que realmente no Latinoamérica, había todo, o sea, nada. lo único que se conocía era ese sistema de, de Chile, algo de lo que le dije de la Universidad Nacional, y esquemas de alquiler que uno veía en algunas universidades, pero en términos generales era lo único que se conocía en América Latina. No había nada, y pues era una apuesta grande. Pues, que lo primero que uno hacía siempre que iba a alguna presentación era: se van a robar las bicicletas, se van a robar las bicicletas. Y lo que yo siempre he dicho, nuestro más acérrimo, no enemigo, pero pues que siempre fue muy escéptico al tema, fue el metro. El metro de Medellín siempre fue escéptico, porque ellos consideraban que las bicicletas les iban a quitar pasajes y pasajeros. Digamos, es el temor de siempre los sistemas masivos de transporte, es que les quiten, porque como siempre van a depender de eso. Y al final fue el más beneficiado. Digamos que a los 3 primeros meses de arrancar el sistema, recuerdo tanto que se hizo una encuesta. Nosotros trabajábamos con una de las
filiales de AFID en el tema de comunicación y demás, y, y el equipo del área metropolitana, creo que ahí estaba Luis, Luis, ¿qué? Luis Pérez, que era un muchacho ahí muy pilo, que trabajaba mucho con nosotros y montaba bicicleta, y la encuesta nunca relacionaba las bicicletas con el área metropolitana, entonces eso fue, ¿cómo así? Todo el mundo decía que era bicicleta el metro, bicicleta es el metro. El metro. Pues porque había una lógica de intermodalidad, porque las estaciones, el sistema arrancó, pues tenía la ciclorruta de la 70 y de la 65, y entonces lo que hicimos fue a trabajar con dos universidades, una privada y una pública, la nacional y la bolivariana, sí, la UPB. Eh, y conectar las dos estaciones, la de Suramericana y la del estadio. Entonces funcionó muy bien porque, pues, digamos, la nacional, por supuesto, la otra universidad muy bien. Y eso fue, digamos, exitoso desde un primer momento porque era gratuito, una comunidad como los universitarios que se mueven muy bien en el tema, siempre están prestos al cambio, a mirar otras expectativas. Entonces, funcionó muy bien, no hubo robos, bueno, y así, pues ahí hay muchas anécdotas alrededor de eso. Sí, sí. Te cuento pues a manera de anécdota, yo estudiaba en la Universidad Nacional en ese entonces y vivía en un barrio que quedaba en Calasanz, que me quedaba cerquita a la estación Floresta, y uno llegaba en metro a la estación Suramericana y de ahí tenía que caminar hasta la estación, hasta la universidad, porque por ahí no pasaba un bus. O sea, Claro, cuando uno iba, yo estudié arquitectura y cuando uno tenía una máquina tocaba pagar un taxi porque no había más. Es decir, haber puesto las bicicletas para los estudiantes de la Nacional fue de verdad una cosa maravillosa que nos acercó al metro a todos. claro, no, esa Entonces estación fue de la increíble para universidad, nosotros. yo me imagino que ha evolucionado muchísimo, pero en principio fue allá afuera, tocó arreglar el separador ahí en la entrada, todavía no estaba todo ese espacio que la habían, pero fue muy interesante, las otras estaciones estaban ahí, la otra estaba en Colombia, Barranquilla, creo, Barranquilla, y la otra estaba Colombia. en San Juan. Entonces se conectaba muy bien ese tema. Bueno, las bicicletas para mí fue un tema absolutamente exitoso comparado con los otros escenarios que habíamos conocido y demás. Obviamente el tema de la socialización, el hecho de haber sido personalizado, o sea, no entrar con automático desde un principio, eso ayudó a que, eh, por eso lo llamábamos anfitriones a las personas que atendían, porque realmente era el primer contacto que tenía el sistema con las personas, entonces ayudaban también a socializar. Fue bastante interesante, porque Y uno le pues podía poner todo las fue quejas prueba y al error. anfitrión. Todo fue prueba y error, porque por ejemplo, una de las cosas más importantes que tiene un sistema de bicicleta pública es el balance de carga. Entonces, claro, probamos motos eléctricas, bicicletas eléctricas y ninguna daba el torque, y todas se desgastaban, entonces probamos camiones, finalmente se logró una conexión, no me acuerdo si fue, O sea, ustedes bueno, una estaban probando empresa una moto de, eléctrica en 2011. sí, nosotros, claro, se Uf, utilizaron vos me motos y lo se contás utilizaron como si fuera bicicletas eléctricas. cualquier cosa, pero eso era, estamos hablando de una moto en 2011. Más de Claro, porque casi 20. habían ejercicios, es que yo no me acuerdo si fue Auteco, alguna de estas empresas, claro, porque el área metropolitana dentro de sus saberes trabajaba todo el tema, llegaba todo el tema de ascenso tecnológico, llegaban a explorar. Entonces, no, aprobémoslas acá y probamos bicicletas, diseñando los remolques. Finalmente se hizo un buen remolque se hacía, los primeros se hicieron en camión. Es que no recuerdo, hay una empresa de carga que no recuerdo que de hecho puso la publicidad en el camión porque movíamos las bicicletas en el camión. Era bien interesante eso porque pues, todo lo que digo fue prueba y error. Todo lo que se hizo desde el diseño, las estaciones, el balance, todo eso fue, pues, la ubicación del taller, porque tocaba tener un taller para hacer mantenimiento a las bicicletas. Fue una cosa
bastante interesante allí frente a todo el tema de cómo se hacía todo el tema a través de celulares, de PAN, me acuerdo que en su momento, pues estamos hablando ya de hace 13 años. Sí, claro, es que eso ha cambiado un montón. O sea, no había celulares inteligentes, no había motos eléctricas, no había una industria de la bicicleta. En Colombia se había dejado de No, producir no. bicicletas. Digamos que en Pues eso algunas siempre ha que no eran sido tan pionero el pues, sistema en Cicla por eso. sí. Yo sé que vos estás en Bogotá hace mucho rato trabajando allá, pero que mantenés como conectado y te enteras un poco de lo que pasa en Medellín. Y esta es una pregunta que le estamos haciendo mucho a todos, incluso a personas en la calle del común, y es qué cambios has notado en el área metropolitana esos 10 años en torno a la bicicleta. ¿Me escuchas Pues tú? digamos que el sistema de bicicletas públicas, por supuesto, como pasó en Ciudad de México, como pasó en Sevilla, España, como pasó en Barcelona, como pasó en Buenos Aires, ha contribuido para que crezca los viajes en bicicleta en Medellín. Digamos, hay una característica particular de Medellín, pues son las laderas, que allí pues no ayuda mucho a que se haya más uso de la bicicleta, pero ha venido creciendo. Yo pensé, después de un tiempo volví eh, pensé que había crecido un poquito más los viajes en bicicleta, pero no estaban como en el 1.5% de viajes en bicicleta, entonces pues, quedé un poco como, bueno, no ha crecido lo suficiente, pero pues pero digamos que sí contribuyó. El sistema de bicicletas públicas sí ha contribuido, no como uno quisiera, y yo siento que es el tema de las laderas, porque de todas maneras mucha gente vive en las laderas y es muy complicado el tema allí. Si digamos que bajarse uno, pues los cables por eso funcionan muy bien, pero en bicicleta no tanto, usted tendría que subir. Allí hay algunas ciudades como Barcelona, por ejemplo, que han logrado a través de las bicicletas asistidas mejorar un poco el tema hacia las lomas, por ejemplo, Parque Güell y eso. Pero en Medellín es muy difícil por las pendientes. Eh, pero entiendo que sea. ¿Qué es lo que sí he venido, que insistíamos desde hace mucho rato? Y es que Medellín insistió, el área metropolitana, en mantener el modelo de las bicicletas. Después de que se salieron el software chileno, hubo una licitación, hubo una oportunidad de renovar toda la flota y de hecho entiendo yo que los oferentes le decían, los españoles, venga, yo cambio todo, pues porque yo tengo todo. Entonces hubo como una insistencia en seguir utilizando las bicicletas, diseñar estaciones con otra electrónica, acomodar las bicicletas, entonces eso fue muy complicado. Yo creo que a mí fue un punto de quiebre de Encicla, porque ahí hubiera sido una oportunidad para haber tenido un ascenso tecnológico, digamos, drástico, radical, y eso como pasó, por ejemplo, en Ecobici en Ciudad de México, o en, o en Barcelona también, en París también, que cambiaron operador y ya 10 años estuvieron, chavos, se fueron, llegó otro, puso sus bicicletas, su software y eso no tiene mayor ciencia. Pero pues, haber insistido en eso, yo creo que eso mantuvo, para mí hoy, un poco quedado en cicla. Haber Parte de la mantenido crisis las... en Cicla hoy es eso. Para mí sí, Parte de la y crisis hoy es además, sí, y además creo que también ha contribuido el tema de haber mantenido las estaciones personalizadas, las que donde hay personas allí entregando, eso requiere unos costos muy altos y pues por supuesto pues más logística en términos de tener un espacio donde guardarlas y demás. Cuando eso ya está inventado, las estaciones, sí hay un riesgo de robo, sí claro, como en todos los sistemas, roban bicicletas en Copenhague y en Ámsterdam, pues no van a robar en Medellín o en claro. Bogotá. Entonces, Esa era una de pero las pues cosas siempre, raras que pasaba, que nos robaban. no. Y mira que es que, digamos, no, digamos que yo siempre les trataba de explicar por qué razones no se iban a robar tantas bicicletas, y es porque las bicicletas son diferentes. Si usted pone, por qué roban motos, carros? Porque porque hay muchos carros de esa marca, un Logan, o muchas motos de, no sé, Auteco o cualquier TK, bueno, todas esas marcas, porque las pueden utilizar repuestos en eso, pero si la bicicleta es diferente,
como es uno de los aspectos fundamentales de las bicicletas públicas, que sean diferentes, que sean de uso compartido, que tengas piezas de seguridad. Entonces, todo eso minimiza el riesgo de robo. Siempre que va a haber alguien se las quiera robar, se las va a robar. Eso no, pues, ni que fuera, Sí, claro. digamos, si alguien se da la maña, pues es vulnerable. Pero eso hace que no, y eso pasaron meses antes de que se robaran una bicicleta. Y si se la robaban, la gente la devolvía porque se la llevó más tiempo o se encontraba, pero no era el escenario como que aquí se la van a robar al día siguiente todo. No, eso no pasó. No pasó, no está pasando en Bogotá con las en bici que todo el mundo decía lo mismo, se la van a robar, no se las están robando. Se han robado algunas, por ahí 7 o 8 bicicletas en 2 años. Que eso no es Entonces, eso es absolutamente nada, fundamental. pues, para la comunidad. Entonces, vos, la recomendación es como hacer un pequeño análisis de esto que ha pasado en Encicla y revisar la continuidad de esas cosas que tenemos desde el inicio, a ver qué podría cambiarse. Es decir, revisar la pertinencia de que existe y traerse un operador a que opere Cicla. Sí, yo sí creo que eso facilitará mucho porque, digamos que obviamente ya son 13 años, Medellín ha acumulado mucha experiencia, pero yo creo que tiene que darse la pela, como se dice coloquialmente, el lapo de mirar qué otras opciones hay. Claro, el tema es, digamos, con la plata que hoy invierte Medellín, seguramente podrá tener un sistema de mejor cobertura, de mayor tecnología, bicicletas mucho más robustas, eh, que le permitiera eso. Digamos, a diferencia de muchos sistemas en América Latina que hay hoy, o de América, o de Europa, mantener la gratuidad yo creo que es fundamental para Medellín. Yo no sé si hayan intentado, eh, o sea, no sé si intentar ponerle costo al uso de la bicicleta hoy en Medellín fuera tan favorable. Yo creo que no sería tan favorable porque eso, mucha gente dejaría de usarlo. Y obviamente, pues el sistema, no sé cuántos viajes está haciendo hoy en ciclas, 10.000, 15.000 viajes diariamente estará haciendo. Y eso de todas maneras es bien importante en toda la repartición modal del uso de la bicicleta en Medellín. Claro, el estar creciendo, eso lo dejamos planteado en su momento, el de haber llegado a casi toda el área metropolitana ayuda también, pero digamos, es lo mismo, si con una plataforma, con un sistema mucho más robusto, tal vez eventualmente permitir la entrada de otros operadores, eh, de operadores de docles, de bicicletas que no tienen estaciones, como las patinetas que en su momento, antes de pandemia, ya estaban moviéndose en Medellín también. Eso podría darle, digamos, un poquito de apertura a otras áreas y obviamente, pues, mantener todo el tema de la relación, de la conexión y la integración con el sistema integrado y también con el metro, incluso con el metro. Bueno, Jesús, estoy tratando de que sean corticas para que la gente las pueda ver fácil. Muchas gracias por toda la información. Creo que hay muchas cosas que diste ahí que la mayoría de la gente en Medellín no conoce. No sé si quieras decir algo más ya para despedirnos. No, pues, digamos que yo sí creo que hay que hacer un esfuercito mayor. Pues hoy estando Federico, seguramente eh, él siempre fue interesado en el tema de bicicletas. Pueden tener diferencias en otras cosas, pero seguramente en el tema de bicicleta él siempre estuvo ahí detrás. Fortalecer el tema de cicla en Medellín, que yo creo que es fundamental para el tema del uso de la bicicleta en la ciudad y en el área metropolitana. Conectar más, hay que ampliar la flota, hay que intentar trascender a ver si con asistencia eléctrica se pueden llegar a otras zonas de Medellín, sobre todo en donde hay cierta pendiente, que pudiera acercar un poquito más. Eh, y obviamente, pues en el tema de bicicleta, pues el tema de ciclorrutas, que Medellín se ha quedado mucho también en el tema de ciclorrutas y obviamente todo el tema asociado a otros sistemas que ya vienen, tema de la movilidad, pues lo que llaman micromovilidad, patinetas, hay que empezar a explorar también ese tema porque así como Medellín es un ejemplo en la oferta de transporte público, también es un ejemplo de unas zonas como el Poblado, donde está tan congestionado, tal vez de las zonas del país en donde más
se usan vehículos por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso también tiene que darse esa oportunidad a Medellín en el tema de bicicleta y intentar mirar a ver cómo se empieza a integrar el metro realmente, digamos, más cicloparqueaderos, porque digamos que hablábamos con, me acuerdo más que el nombre de Viviana Tobón, que claro, en su momento fue importante en Cicla para jalonar el uso de la bicicleta, pero en ciudades donde ya se consolida el uso de la bicicleta, pues ya lo que trasciende es cómo se hacen parte del sistema integrado. Entonces, con lo regional, con las estaciones, cicloparqueaderos, seguros, en las universidades, en los colegios, y empezar a trascender ese tipo de iniciativas en torno a la promoción y uso de la bicicleta. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por toda esta historia que nos contaste, muy entretenida. Y muchas gracias, te dejo entonces, vamos a seguir grabando. Estos son pregrabados, entonces van a ir saliendo como uno a la Sí, semana de los que hemos estado haciendo. Te compartimos dale, el enlace de todo apenas lo tengamos. dale. Muchas gracias.